Bienvenidos una vez más al segundo capítulo, la segunda parte de la serie Héroes de la Fe. Tema número 2. Estudiaremos la vida de Enoc. Para eso tendremos que leer el capítulo 11, seguimos en el capítulo 11 de Hebreos y leemos el versículo 5. Dice de la siguiente manera: Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate una persona ser traspuesto de la tierra hacia la vida, hacia la morada de Dios. Que Dios un día te diga: ven, vámonos. Imagínate salir de este mundo de dolor, de sufrimiento, irnos tan lejos. Como alguien dijo un día, un evangelista, un día quizás Jesús, Dios estaba caminando con Enoc y caminaron tanto que la casa de Enoc estaba muy lejos y más cerca estaba la casa de Dios. Y dijo: vamos a mi casa. Cuando nosotros lleguemos a un nivel de caminar todos los días con Dios, vamos a entender que realmente la compañía con Dios no depende de una religión, no depende de que de repente alguien te diga lo que tienes que hacer, sino que tú aprendas a depender de Dios, aprendes a hacer de Dios algo especial en tu vida. Ya no es ese Dios lejano que está en el cielo. Claro, Dios está en todo el universo, pero para ti será ese Dios personal, ese Dios que tú tienes ahí. Y como dijimos en el tema pasado, no ese Dios que tú construiste a tu manera de pensar, sino ese Dios que descubriste en la Biblia, que descubriste con la experiencia. Y ahora vamos a ver eso con Enoc. Enoc, hay pocos registros en la Biblia acerca de Enoc. Solamente en Judas encontramos otra parte donde dice que él vio a Jesús venir con sus santas y millares de ángeles y lo vio venir por segunda vez. Y vio muchas cosas Enoc. Lo cierto es que si ustedes se dan cuenta, Enoc tuvo un hijo, que fue Matusalén. Antes de tener ese hijo, quizás no había una experiencia con Dios, porque no había esa experiencia con Dios de verdad. Si ustedes gustan, lean un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Ahí van a encontrar algunas cosas más y van a esclarecer. Pero yo quiero centrarme en una parte especial, en la comunión que debemos tener con Dios. Para ser héroe de la fe, no solamente basta con querer adorar a Dios correctamente, no solamente basta con ofrecerle todo de sí, no solamente basta con adorarle de acuerdo a los estándares divinos, sino que eso debe ser constante. Debemos perseverar en eso. Debemos de ser perseverantes y muy perseverantes. La comunión con Dios. Enoc no era un ermitaño que quizás se alejaba, o aquellas personas quizás que se sientan por ahí, se alejan de la sociedad, no quieren la riqueza, se sientan ahí, la meditación, no conversan con nadie, dicen algunas que otras palabras por ahí, egocéntricos. No, Enoc, según los registros de muchos estudiosos de la Biblia, escritores cristianos, dicen que no era de esas personas. Enoc era una persona como nosotros, pertenecía a una sociedad, pertenecía a una comunidad, porque quizás tuvo que criar un hijo, tuvo que ser padre de familia, un hombre como nosotros. Y sabes, lo único que le hizo diferente a él es que se acercó más a Dios. Hizo de Dios
un compañero diario de su vida. Realmente él estaba para todos lados, porque dice y anduvo. Fue trasladado porque andó con Dios. Si nosotros seguimos leyendo los otros versículos, allá en Génesis, cuando habla de Enoc, dice que caminó Enoc con Dios 300 años, después Dios se lo llevó. ¿Cómo es que 300 años? ¿Tú cuánto tiempo estás perseverando en la iglesia? ¿Tú cuánto tiempo estás perseverando yendo a un culto, yendo a servir a Dios? Quizás un año, 2 años, 10 años, 20 años. Imagínate yo quizás el 1% de lo que vivió 10 años. 1%, no sé cuánto. Pero realmente hay una diferencia abismal entre lo que nosotros vivimos ahora y lo que vivió Enoc con Dios. Y sabes, ahí me doy la libertad un poco de hablar acerca de la comunión que debemos tener con Dios. Y no hay mayor ejemplo que Jesús. Cuando vamos a Marcos, el capítulo 1, versículos 35 en adelante, vamos a encontrar que Jesús hacía 3 cosas principales. Uno es que él oraba a Dios. Pasaba noches enteras adorando, orando a Dios, en comunión con Dios, conversando con Dios. Pero también estudiaba a las personas, ayudaba, estudiaba la Biblia, estudiaba la palabra de Dios. Él enseñaba, y no hay mayor forma de aprender de la vida, no hay mayor forma de conocer cierta cosa enseñando a otros. Pero también testificaba, también predicaba. A esas 3 cosas dedicaba Jesús. Enoc también, según los registros e historiadores estudiosos que han estudiado la Biblia, tenía esas características. Él estaba en sabiduría por muy encima de sus contemporáneos. La comunión con Dios debe de pasar más allá de ser misteriosa, más allá de ser solamente un egocentrismo o mesmerismo personal, a ser más abierta. No digo que Dios tenemos que hacer un Dios más liberal, no digo que tenemos que ser más vagos con Dios, no, simplemente ser sinceros con Dios. No ponernos una máscara cuando vamos a Dios, cuando vamos a la iglesia. Y cuando salimos de ahí nos sacamos esa máscara y vivimos nuestra vida y ya. Y cuando me voy me pongo esa máscara. No, sino ser sinceros con Dios. No perdemos nada siendo sinceros con Dios. Orar con Dios, comunicarnos con Dios es lo más especial. Yo he encontrado personas que me dicen no sé orar. Pero no puedes orar, no puedes decir cómo conmigo puedes hablar. Cómo con tu esposa, con tus hijos puedes hablar. Así habla Dios. No, es que no. ¿Sabes? Yo creo que hay muchos cristianos que con el tiempo no oran, sino que se aprendieron frases, se aprendieron cosas de la vida y ya ahora tienen una estructura de un discurso bien bonito o de algo así y eso lo llaman oración. Eso se llama rezar, eso se llama repetir algo que ya se sabe de memoria. Y cuando repites algo ya de memoria, no entra la espontaneidad, no se da mucho lugar a la genuinidad del corazón, no se da lugar a la sinceridad. No puedes confrontar tus sentimientos, no puedes darte cuenta de tus errores de la vida. Y quiero hablar para finalizar la comunión formal y la comunión informal con Dios. Para ser héroe de la fe no solamente necesitas una comunión formal, sino también informal. ¿Cómo así? ¿No es que en el primer tema dijiste que tenemos que adorar a Dios de acuerdo a los estándares divinos? Sí, de acuerdo a los estándares divinos. Quítate esa máscara que tienes, todo ese lujo, todas esas cosas y sé sincero con Dios. Cuando yo me refiero a informal y formal, me refiero que cuando tú vas a la iglesia, te arrodillas, lees la Biblia, estás silencio, todo,
Estás ahí con la vida y estás orando. Pero sal de ahí, ¿te acuerdas? El cristianismo ahora se ha vuelto formalista. Hay solamente un frío formalismo. Por un lado el frío formalismo, por el otro lado el fanatismo. Pero dentro de eso no hay mucha gente que realmente sea sincero con Dios. Y esta serie tiene el objetivo de formar héroes de la fe, héroes que sean capaces de vivir con Dios, no solo en la iglesia, sino afuera, en los negocios, en la casa, trapeando, planchando, trabajando, conversando, jugando, todo. Te sorprendería que yo muchas veces le digo a Jesús, yo quiero predicar contigo, vamos a predicar. Yo estoy en el púlpito y le digo, Jesús, ¿qué voy a decir? Porque tenemos que andar con Él, porque tenemos que vivir con Él. En nuestra mente, en nuestro sentido, tiene que estar constantemente Jesús, constantemente Dios acompañando. Porque hay gente que si no se arrodilla no es oración. Si no está tranquilo, si los muchachos no se callan, si no está en la iglesia no hay oración. Esa persona estará perdida, porque en la crisis final las iglesias se van a cerrar. Porque en la crisis final o en algún momento difícil quizás no va a haber espacio, no va a haber dónde te arrodillas. Entonces tienes que aprender a clamar a Dios. También en el lugar donde estés, de manera informal. Estás manejando tu carro, estás trabajando, estás ahí. Vive con Jesús, vive con Dios en cualquier momento de su vida. Eso fue la clave. A eso se podría traducir lo que hizo Enoc con Dios. Caminar. Yo no quiero ir a las cosas originales de repente porque no soy teólogo para decir no, que el griego, el hebreo, no. Pero podría decir que caminar es caminar, pues. ¿Cómo caminas con una persona tú? Conversando, riéndote, viviendo ahí. El que ayuda, tú le ayudas, te sonríes, cantas. Eso es caminar con Dios, eso es decirle a Dios, así debemos andar con Dios cada momento. Y no estoy diciendo que no te arrodilles, ¿verdad? Las oraciones más poderosas son de rodillas. Tienes que practicar la oración de rodillas. Ya no se está practicando la oración de rodillas en algunas iglesias. No sé cuál es el motivo, pero una de las señas de que estamos humillados a Dios y le pertenecemos a Él es que nosotros nos arrodillamos, nos inclinamos a Él. Pero no ir al otro extremo, porque el frío formalista solamente es formal y el fanatismo no va más allá, no va más allá de la iglesia, no va más allá de la casa, sale de ahí, no, que por qué voy a pedirle a Dios aquí, por qué esto. Dios está, aunque no le invites, Dios siempre estará a tu lado. Y no es de entrometido, sino siempre está ahí porque te ama, porque quiere proteger, te quiere ayudar. ¿Acaso no es que eres tú? ¿Acaso no deseas que Dios esté cerca? Entonces, ¿por qué no invitarlo? Si vas a jugar fulbito, ¿por qué no invitarlo? Y si vas a ir a algún lugar, ¿por qué no invitarlo? Ahora, si tú vas a lugares donde Dios no puede ir, donde su palabra prohíbe, pues ya no es culpa de Dios, porque tú sabes que eso es malo y lo sigues haciendo. El desafío de ahora es que aprendas a tener una comunión formal e informal con Dios. Eso fue la clave de Enoc para ser un héroe de la fe. Tú quieres llegar a ser el héroe de la fe, aprende a vivir cada instante de tu vida con Dios. Y eso no es religión, eso es felicidad, eso es ser más sabio, eso es tener más felicidad, vivir la vida más plena. Eso es saber confiar, no tener miedo a las cosas de la vida, saber enfrentar sabiendo que hay alguien más poderoso delante de nosotros. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo programa hablando de la vida de Noé. Hasta pronto.